Empezamos tímidamente en el 2013 con 14 ponencias. Hoy, la sexta jornada, estamos cerrando con 69 ponencias de las 94 postuladas, con un riguroso comité científico que ha evaluado las ponencias presentadas, que son recogidas en la primera revista científica de esta facultad, que lleva el nombre de YPK. Para nosotros es un honor poder cerrar hoy este encuentro, el quinto día de ciencia, de discusión, de debate dentro de las aulas de la Universidad Nacional de Pilar. Nosotros, como universidades públicas, tenemos que tener un discurso y tenemos que decir algo a la sociedad. ¿Qué hay que hacer con la escuela básica, con la media, con el jardín, con el prejardín, etcétera, etcétera? Sería un absurdo que se implemente o se lleve adelante un proceso de transformación del sistema educativo nacional sin participación de las universidades públicas. Hace mucho no venía a Pilar. Vine hoy, por más de que es muy fugaz mi visita, puedo decirles que siento cambios, y sobre todo quiero decirles la enorme emoción que me produjo esa apertura con el arte, porque yo amo profundamente el arte, y para mí, dentro de las artes, que me gustan todas, la expresión más genuina de las bellas artes, la más bella entre las bellas artes, es la música. Y qué bien la cultivan. Me impactó la depuración del sonido y el trabajo de esta orquesta de cámara que me dijeron que es del conservatorio, que depende de esta facultad. Y me encantó la cultivada voz de esa niña. Aquí hay escuela de música. Felicitaciones, realmente me dio piel de gallina las interpretaciones. ¿Qué ha pasado con la educación superior en el mundo? La segunda mitad del siglo XX va a quedar en la historia de la humanidad como la época de mayor expansión de la educación superior. La expansión sin precedentes. En 1960 teníamos 13 millones de matriculados en el mundo. En el 2010, más de 120 millones de matriculados. Y en el 2018, no tengo los datos de los últimos 3 años, pero el último es 2015. Pero realmente piensen a cuánto saltó de 120 millones en el mundo. A más de 210 millones de matriculados en el mundo. En el 70, solo 6 de cada 1000 habitantes en América Latina estaban en la educación superior. Y eso equivalía al 7% de la población de 19 a 25 años. En el 2005, la cifra alcanzaba 29. Y eso ya equivalía a 31% de la población de 15 y entre 19 y 25 años. Y según los datos proyectados del 2018, tenemos aproximadamente en América Latina el 37% de la población de 19 a 25 años estudiando en la educación superior. Y nosotros figuramos entre los países por debajo del 20%. Señores rectores de la universidad pública, vamos a hacer esa revolución. Es clave que tengamos condiciones para expandir el acceso. Y expandir el acceso con equidad. Estamos en el desafío de la educación vinculada al conocimiento. Esto que ustedes hacen, divulgación científica. Ustedes se imaginan lo que significó en muchos aspectos los últimos 50 años, pero sobre todo para las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, los últimos 30 años. 100 años después, es imposible de cuantificar el salto de la humanidad, pero hay una contracara muy desafiante, que es, a pesar de esa capacidad enorme de generar bienes y servicios del hombre a través de la ciencia, del conocimiento, persisten problemas, dolores, sufrimientos, exclusiones y miserias propias del siglo XVII, XVIII, XIX. Así es que hay un debate de fondo que tenemos que poner en la educación superior para poder abordar estos temas, porque la ciencia desconectada de la realidad, una ciencia sin conciencia, no sirve. Necesitamos una ciencia producida con el mayor rigor para mejorar la vida, para elevar las cotas de mayor bienestar para la gente. Hoy hablamos que el mundo avanza hacia la economía global basada en el uso intensivo del
conocimiento. Y se mide, por ejemplo, la posición relativa de los países en función a los múltiples indicadores agrupados en 4 dimensiones. Funcionamiento del régimen de incentivos económicos, nivel de desarrollo de la educación y el capital humano, capacidades de innovación y uso de las TICs. Estos 4 indicadores es lo que se juntan y que en base a eso se hacen los rankings de los países. ¿Cuánto es el tiempo en el que más fácilmente caemos en la pobreza, en la tercera edad? Porque ya poco producimos y gastamos mucho en el remedio. En algún momento de la vida, gente que tuvo buen pasar cae en la pobreza. Pero para tener 90% de posibilidades de no caer en la pobreza, tenemos que tener un piso de 12 años de estudio. Y eso es atroz. Cuando vemos que solo 4 de cada 10 paraguayos terminan la secundaria. 6 se quedaron por el camino. El que sale de la escuela sin terminar la secundaria prematuramente renuncia a vivir con dignidad. Y ese es un desafío político, porque la educación es claramente política. Desafío no política partidaria, política de Estado. Un desafío político y también es un desafío ético. 26% del total del PIB per cápita gasta, de todos los paraguayos, gasta el Estado en la educación superior. Tenemos 54 universidades con 123 filiales, 8 son públicas, 46 son privadas, tenemos 37 institutos de educación superior. Muchas de estas instituciones, sobre todo privadas, no tienen las más mínimas condiciones para ofrecer educación superior. ¿Cuáles son los puntos críticos que tenemos? ¿La educación es un bien público o es un bien comercial? En nuestra Constitución dice que es un bien público. Si es un bien público, tiene que generar beneficios colectivos. Eso no implica que una universidad privada no tenga utilidades, pero esa utilidad tiene que ser de rendición de cuentas públicas y de reinversión en los actores que generan esa utilidad. Se paga mejor al rector, se paga mejor a los decanos, se paga mejor a los profesores, se manda a formarles doctores afuera, se compra más libros, bibliotecas más completas, más internet, más ambientes climatizados, más edificios. Ese es el concepto de bien público. Aquí en nuestro país eso no se debatió aún. Es un desafío que tenemos, Víctor, en este periodo, de pensar en una ley que analice esto en relación al lucro. Porque hay un lucro desmedido que explota a los profesores taxi en las universidades privadas, no rinde cuentas a nadie y genera unos beneficios altísimos que incluso llevan por la ambición del ser humano en muchos casos con altísima sospecha de otros ilícitos. Incluso muchos dicen que es una de las maneras de lavar el dinero, poner en las universidades. Hay universidades que tienen edificios fantásticos, salones para ninfos, aulas, tienen equipamiento para odontología, tienen laboratorios, está todo. Lo que no hay es ciencia. La ciencia está ausente de esas universidades y eso se tiene que revisar. La autonomía universitaria versus la injerencia político-partidaria también es un tema a debatir. La solidez institucional de la Agencia de Evaluación y Acreditación es otro punto que tenemos que ver cómo se sostiene y cómo garantizar absoluta probidad y objetividad. La calidad de la educación superior versus las regulaciones del mercado. ¿Regula el mercado? Regula para abajo. ¿Quiénes son los que se van a las universidades que más poco cobran? Justamente los más pobres. ¿Quiénes van a las universidades públicas, por lo menos en Asunción? Aquellos que pueden hacer el esfuerzo de capacitarse, de pasar el examen de ingreso. El parque de estacionamiento de la Facultad de Ingeniería está lleno de autos lujosos. Pero por supuesto que eso no obsta de pensar en una universidad pública consolidada que garantice el acceso de todas las capas sociales, de toda la gente que tiene talento para eso. Eso es lo que el Estado tiene que garantizar. En el preámbulo del documento que salió de París hace 20 años dice: la educación superior debe enfrentar
la más radical transformación de su historia. 98, hace 20 años. Muchos todavía no conocen en el Paraguay este documento. Necesitamos un cambio de paradigma en la gestión. Un primer punto para penetrar en la academia. De esa administración cerrada y jerárquica se tiene que dar lugar a una gestión horizontal, con la utilización progresiva de redes interactivas de organización y administración que faciliten la visión cooperativa y la comunicación externa e interna. La visión individual debe incorporarse a la visión colectiva mediante una nueva ética de cooperación y participación. Ese es un paradigma en el mundo que no podemos soslayar. Más tarde o más temprano tenemos que entrar allí. Un claro énfasis. La razón de ser de la estructura organizativa y de los procesos técnicos y administrativos en la universidad es su misión política y cultural y su objetivo pedagógico. La razón de ser. Sin embargo, no siempre es así. Yo la experiencia que tengo de los administradores, los que manejan la plata, son los que te direccionan y vos lo técnico haces lo que te permite. La razón de ser es la misión política, cultural y su objetivo pedagógico. Si el proceso administrativo es un factor crítico y tiene fallas en términos de racionalidad, eficiencia, transparencia y efectividad, también fallan la misión, el objetivo y los servicios y los resultados. Este es un paradigma hoy. Necesitamos entrar en ese aspecto. Una no te calles fue una gran esperanza, pero los resultados se ven como mermados ante la preeminencia todavía de una visión muy tradicional de la gestión. Y tiene que haber un cambio de enfoque académico y en la docencia. Formar para qué sociedad, para qué sistema productivo, con qué habilidades, saberes y destrezas, con qué recursos o medios, la universidad siga teniendo la misma misión de formar a la gente, cualificarla para la conducción, para la formación de esa élite pensante que tiene que llevar adelante los destinos de la sociedad. Pero hoy nos preguntamos, ¿qué sociedad? Allí es donde hay enormes cambios. El nuevo rol del docente en la educación superior, en este marco, no voy a venir a dictar la clase de espaldas y yo me quedé tranquilo porque ya dicté la clase. Yo tengo que enseñar para aprender y enseñar a aprender, enseñar a pensar, desarrollar competencias. ¿Qué es la competencia? Allá por los 80 empieza a hablarse de currículum por competencia y se hablaba del conjunto de habilidades que tiene una persona, ¿verdad? No solamente es el conjunto de habilidades, sino es toda la disposición personal y la capacidad de movilizar sus recursos intelectuales, afectivos, emocionales, físicos en favor de la acción resolutiva en el ámbito de su conocimiento, de su competencia. Pero esa acción resolutiva, queridos jóvenes, queridos profesores, queridas autoridades, tiene que ser éticamente aceptable. Ese es el nuevo concepto de la competencia. Necesitamos un saber para la vida. Necesitamos esa relación intencionada del saber con su uso. Eso tiene que hacer la universidad. Y no puede una universidad de lápiz y papel, de pizarra y de alumnos solo con clases frontales seguir con ese modelo si quiere relacionar el saber con su uso. Saber hacer, saber convivir, saber ser, saber emprender. Por eso tenemos una cantidad de competencias docentes que tenemos que repasar. Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. En la universidad mucha gente no planifica. Seleccionar y preparar los contenidos. Ofrecer información y explicaciones comprensibles. Manejar las nuevas tecnologías. Diseñar una metodología y organizar las actividades. Organizar el espacio. Seleccionar las tareas instructivas. Comunicarse, relacionarse con los alumnos. Tutorizarlos. Tenemos que pasar de docente a tutor, evaluar, reflexionar e investigar sobre la enseñanza. Estas tareas tienen hoy un nuevo énfasis en pensar algo fundamental como misión de la universidad: aprender cómo aprender. El nuevo analfabeto del siglo XXI no va a ser el que no sabe leer y escribir.
va a ser el que no tiene las habilidades y las destrezas para seguir aprendiendo. Por eso la educación tiene hoy el acento en el aprender a aprender. Y tenemos que activar una cantidad de procesos nuevos en la tarea docente si esto queremos lograr. Porque la educación por largo tiempo, con el afán de formar para el trabajo, solo puso énfasis en un conocimiento para el hacer, para trabajar, para emplearse, pero olvidó el ser. El ser es clave. La capacidad de convivir en un mundo lleno de conflictos, donde paralelamente a tener más recursos tecnológicos para la comunicación, hay más soledad, hay más ruptura de relaciones, hay más volatilidad en las relaciones. Entonces, ¿qué nos falta? Reentender un sentido de humanidad. Necesitamos conducta y para eso el profesor. Entonces yo sí soy profesor y sé muchísimo de contabilidad y creo que eso basta. Estoy equivocado. Saber el contenido no basta para enseñar. No alcanza para ser docente de la universidad. Necesito otras habilidades. Necesito entender lo que pasa en el proceso, en la cabeza de mi alumno cuando está estudiando. Necesito promover la metacognición en el alumno. ¿Qué significa eso? Formularle preguntas inteligentes que le ayuden a pensar sobre su propio proceso de aprendizaje. Porque eso es clave para que él descubra y redescubra y vaya formando su autonomía para aprender. Porque si no tiene esa autonomía, no va a prosperar en el mundo. Va a ser un profesional mediocre al poco tiempo, desfasado, porque va a quedarse con lo poco que estudió. Entonces necesitamos tutorizar, orientar, dirigir. Porque la enseñanza ya no es la función vital, como ya decía Aristóteles 4 siglos antes de Cristo. La función vital es el aprendizaje. ¿Y qué es aprender? ¿Qué es enseñar? Crear condiciones para que se aprenda. No es venir a repetir la lección. Y el aprendizaje, ¿qué es? Es construcción de significados. Un alumno puede aprender sin atribuirle significado. Ese es un aprendizaje memorístico. ¿Cuántos alumnos hoy en la Universidad Paraguaya todavía siguen con ese aprendizaje memorístico? O tener un significado parcial cuando no se tienen las mismas implicancias. Porque ¿qué es aprender? ¿Cuándo yo aprendí algo? Cuando tengo un poder explicativo sobre la parcela de la realidad de lo que se trata, lo que estoy estudiando. Si no tengo ese poder explicativo, no aprendí. Así es que cuando sus alumnos le digan, entendí, pero no puedo explicar, no entendió. Hoy hablamos de habilidades intelectuales. No hablamos solo de conocimiento. El conocimiento tiene diferentes dimensiones. El conocimiento puede ser teórico, puede ser factual, pero también el conocimiento incluye el desarrollo de habilidades. Si yo les digo, preparen una ponencia sobre un tema, organicen esa información, busquen de fuentes seguras y prepárenme un PowerPoint y vengan a presentar el curso. ¿Ese es un conocimiento o una habilidad? Claro que es una habilidad intelectual. No solamente movilizo ciertos saberes específicos, sino que tengo que hacer, tengo que tener un conjunto, tengo que tener la habilidad de encontrar la fuente segura, tengo que saber distinguir cuál es esencial y cuál no es. Esa es una habilidad intelectual que así, sentados todos mirando la explicación del profesor, solo con clases frontales, no se logra esa actividad. ¿Cómo aprendemos? Diferentes formas: comparación, establecer relaciones, clasificación simple y jerárquica, y también procesos más superiores de análisis, síntesis y evaluación. Ningún alumno aprende solo esto, necesita que el profesor le ponga en circunstancia para poder avanzar hacia procesos superiores de resolución de problemas, pensamiento crítico, toma de decisiones, creatividad y metacognición. Construimos aprendizaje solo si somos capaces de establecer relaciones sustantivas entre lo que ya sabemos y lo que aprendemos y conocemos. El nuevo material que se incorpora. Un gran teórico de las teorías del aprendizaje, que es David Ausubel, que es el que más trabajó el aprendizaje a niveles superiores, dice: ¿querés enseñar algo? Averigua qué sabe tu alumno.
Jamás vas a poder enseñarle si no sabes que sabe. Por eso en el primer momento del proceso didáctico hay que hacer el vínculo con los saberes previos, porque eso es clave para poder entrar en el proceso de desarrollo de un nuevo contenido. La enseñanza universitaria en el Paraguay requiere un cambio actitudinal, conceptual y epistemológico. La enseñanza en la pizarra de las representaciones matemáticas del mundo, o el dictado y la fotocopia de un texto sin referencia de las parcelas de la realidad que estudiamos, no puede producir aprendizajes significativos, y ese es el origen de nuestra mediocridad. También tenemos hoy las tecnologías y necesitamos desarrollar nuevos saberes. Asimetría docente-alumno. La asimetría entre los que poseen el saber y deben transmitirlo y los que no poseen y necesitan adquirirlo ha sido por casi 700 años el pilar de la autoridad docente en la universidad. ¿Qué nos dice hoy la reflexión sobre esto que estamos hablando? Que ese es un pilar que se derribó, no existe. Y Paitejo ama de pilar, porque el manejo de la información está mucho más al acceso de todos. Mi rol ha cambiado. Ese rol ha cambiado. Yo tengo que ser un tutor y tengo que garantizar que la información que maneja mi alumno, a la que accede, le sirve para aprender. El rol del alumno también es mucho más complejo y es mucho más protagónico y de mayor responsabilidad sobre su propio aprendizaje. No puedo ser un alumno pasivo, entonces no entendí mi rol. Es clave que esto entendamos. La universidad hoy exige una comprensión del mundo. Y reitero, los nuevos analfabetos van a ser los que carecen de las habilidades y los saberes básicos para seguir aprendiendo aún durante toda su vida. Esos van a ser los... Y estamos ante este enorme desafío. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ante esto? Yo propongo esto: aprender todos, los alumnos, los maestros, en un proceso de reactivación de un proceso crítico de pensamiento, donde recuperemos en las aulas el espacio del pensamiento y la construcción del pensamiento todo. Entonces lo que tenemos que hacer es aprender. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Blanca Ovelar, quien expuso el tema Desafíos de la educación pública en el Paraguay en el marco del cierre de la jornada anual de investigación de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes.